Calcular la distancia entre un punto A y un punto B es calcular la magnitud del segmento que va desde el punto A al punto B. Yo tengo ese segmento en el espacio y como veis pues tengo una proyección horizontal A1 y B1 y una proyección vertical A2 y B2. Podríamos decir que aquí tendría D2 y aquí tendría D1. Si yo uno A2 con B2 tengo D2 y aquí tengo D1. Y esta de aquí sería la distancia entre A y B en B de la magnitud. Entonces, ni la proyección D2 ni la proyección D1 está en B de la magnitud. Por tanto, para poder hacer esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo desde el punto B trazo una perpendicular a la proyección A, se me forma este triángulo rectángulo, que como veis está formado por este cateto, que es esta medida, y está formado también por este cateto, que es esta proyección, esta medida. En diédrico haré lo siguiente. Para calcular esta medida, que lo vamos a llamar incremento de z, lo que voy a hacer es una paralela a la línea de tierra. Y aquí voy a obtener el incremento de z. Al final yo tengo un triángulo rectángulo formado por el punto A, el punto B, esta distancia en B de magnitud, aquí tengo el incremento de z y el otro cateto va a ser la distancia de 1. Entonces para calcular este triángulo en B de magnitud, lo que voy a hacer es dibujármelo en la proyección horizontal. Tengo el cateto de 1, tengo también el otro cateto, que es el incremento de z, pues hago una perpendicular, cojo incremento de z, por el punto A perpendicular de 1, y esa distancia es la distancia que hay desde el punto A al punto B y es la distancia en B de magnitud. También lo puedo hacer de la siguiente manera. He hecho lo mismo, he cogido el incremento de z y en vez de ponerlo perpendicular a la proyección A1, lo voy a hacer perpendicular a la proyección B1. Coloco aquí incremento de z y la hipotenusa de este triángulo rectángulo es la distancia de A a B, que es la igual a la distancia de B de magnitud. Y si lo hemos hecho bien, pues esta distancia va a ser la misma que esta. Otra forma de hacerlo, en vez de con incremento de z, es con incremento de y. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo de nuevo la distancia de 2, la distancia de 1, y esta distancia es la distancia entre el punto A y B, que es la distancia en B de magnitud. En este caso, lo que voy a hacer es proyectar el punto A perpendicular a la proyección de B. Se me va a formar este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo está formado por los siguientes catetos. Este cateto de aquí es este, que es el incremento de y, por tanto, ese cateto sería este de aquí, el incremento de y. El otro cateto, que es este, sería D2, que tengo aquí, y la hipotenusa sería la distancia en B de magnitud del punto A al punto B. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Igual tengo D2 y D1, voy a coger el incremento de y, el incremento de alejamiento que tienen los puntos, incremento de y, lo voy a colocar perpendicular a D2 por la proyección B2, incremento de y, y la hipotenusa sería la distancia de A a B en B de magnitud. Otra forma de hacerlo es la siguiente. Tengo el incremento de y y en vez de cogerlo perpendicular a la proyección B2, lo cojo perpendicular a la proyección A2. La hipotenusa será la distancia entre A y B. Si lo hemos hecho bien, esta distancia será la misma que esta, la misma que esta y la misma que esta, porque como veis los puntos son los mismos. Hay otra forma de hacerlo, que es el llamado método directo, que es cuando los puntos tienen algo especial. En este caso, los puntos tienen la misma cota, es decir, que tienen la misma altura, y en este caso tienen el mismo alejamiento. Si yo aplico la teoría, aquí tendría D2 y aquí tendría D1. Si yo quiero coger el incremento de z al tener la misma cota, no puedo cogerlo. Por tanto, directamente en este caso, D1 va a ser igual a la distancia que hay desde el punto A al punto B, la distancia en B de magnitud. Y en este caso, si yo uno A2 con B2 tengo D2 y aquí tengo D1. Si en este caso yo quisiera coger el incremento de Y, como tienen el mismo alejamiento, no existiría. Por tanto, la distancia entre el punto A y el punto B lo voy a encontrar en la proyección vertical. Esto es la distancia entre A y B, que es la distancia en B de magnitud. Como veis, cuando tenemos algunos de estos dos casos, el ejercicio se simplifica mucho.